Muy buenas tardes. Ahora aquí tratando de buscar qué tópico podríamos hablar. Pues bueno, llegamos a un tópico en el cual pudiéramos estar de acuerdo los dos y pudiéramos tener un poquito pues de conocimiento los dos. Pues mi esposa dice que la envidia. Yo también estoy de acuerdo que hablemos de la envidia. Entonces, ¿qué quieres decir de la envidia, mi amor? O defíname qué es la envidia. Bueno, yo pienso que la envidia es un sentimiento muy amargo que se puede presentar en cualquier persona porque siente quizás una baja autoestima, porque siente que quizás la vida no ha sido muy buena con ella. O sea, esta misma autoestima hace pensar de que la vida no te da lo que tú te mereces. Entonces, lo que pasa es que cuando vemos a otras personas que están creciendo, que su vida es fructífera y la de ellos no, empieza entonces como ese sentimiento de rabia, del decir, ¿por qué a mí no me pasa esto? ¿Por qué yo no puedo obtener eso? Entonces, por eso lo veo yo como un sentimiento amargo que definitivamente hace daño a la persona que lo vive. Sí, es una definición bastante clara. Pues yo pienso que la envidia es cuando lo más claro, que es la envidia que nosotros vemos, a veces puede llegar hasta la persona que tú ni te imaginas. Y muchas veces es de las personas que están cerca a ti. ¿Por qué? Porque saben lo que tú haces, lo que tienes y lo que has conseguido. Una persona que está retirada de ti, pues no, ¿qué te va a envidiar si no conoce tu vida personal? Exacto. Entonces son personas que están cerca, mayormente. Tristemente, ¿eh? Para las personas que son pues públicos, personajes públicos, pues sí, eso va a ser el pan nuestro de cada día para ellos. Pero ellos ignoran eso. Sí, claro. Igual cada ser humano tiene que ignorarlo. El problema es que cuando uno tiene a esa persona muy cerca, esa persona que te envidia pues es capaz de también de hacer muchas cosas. Sí. Como para que no te vaya bien en planes que tengas. Por eso creo que una de las razones por la cual uno no debe hablar de los planes, de proyectos o de cuál bien te está yendo ahora, que también te está yendo ahora, es no comentarle a la gente de afuera, a nadie. Es mejor que la gente vea sus resultados. Si uno es casado, pues con la persona que tiene al lado, que es su esposa, o viceversa. Pero eso de hablar con la gente, contarle, eso no está bien. Por ejemplo, esa gente que en redes sociales todo lo colocan. Sí. O sea, si se está tomando un whisky, coloca el whisky que es caro. No es capaz de colocar que se está tomando algo bien barato. Exacto. O sea, mostrar cosas. Quizás su economía da para que lo compren y que tomen bastantes veces ese mismo trago. Quizás no, pero ¿cuál es el hecho de mostrar lo que está haciendo y lo que se está tomando? Es para que otras personas vean que te está yendo bien, de que yo sí puedo. Eso son cosas como Aparentar. aparentar. Yo ahí tengo un punto importante. Yo conozco muchas personas que se comen cualquier plato en un restaurante y ya le están tomando su foto y lo están publicando. Dos cosas pienso ahí. Una, me parece un poco duro esa parte porque no sabemos la situación real en la que están. Esas personas de las que hablan son personas que están aquí en Estados Unidos, pero no sabemos realmente la situación en la que está atravesando nuestra familia, las necesidades que puedan tener y estar publicando todas estas cosas, estos gustos. No sabemos cómo podemos estar hiriendo a esas personas en el fondo por la misma necesidad que tienen. Entonces, aparte de crear este sentimiento amargo que es la envidia, está generando un alto impacto en la persona que así no sienta este sentimiento, va a decir, Dios mío, no tengo ni para tomarme ahorita un café con un pan y ante ver esa situación puede sentirse sin querer involuntariamente herida. Es que mire, por ejemplo, haciendo un ejercicio. Si yo en mi página de Facebook tengo
100 personas. Un ejemplo. Vamos a poner el 22. Un ejemplo. Tengo 100 personas en mi Facebook. Yo coloco que me estoy tomando una botella de Blue Label, que es una botella en este país, en Estados Unidos, el que le da la gana se la toma. Que no lo hagan es porque no quieren. Pero a veces 180, 190 dólares, el que trabaja aquí lo puede gastar de igual forma. Ok, pero el chicanero coloca que se está tomando esa botella. Entonces, pongo en mis redes sociales, me estoy tomando esta botella y la muestro. De esas 100 personas, ¿cuántas se van a alegrar porque tú te estás tomando esa botella y cuántas les va a dar envidia? Imagínate. O sea, uno se pregunta eso. Yo creo que la mayoría va a dar envidia, o si no es envidia, les va a dar ese sentimiento como de rechazo. ¿Y viste por qué coloca Sí, eso? pero es que me parece tan chicanero, tan ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no disfruta su momento? Que ese era el segundo punto que iba a tocar. Entonces nos la pasamos tomándole foto a lo que comemos para subirlo a las redes sociales. Yo sé que nosotros lo hemos hecho para nuestro canal, para este canal, pero es un blog que estamos haciendo y es algo totalmente diferente. Pero estar tomándole la foto a todo lo que haces, bueno, ¿qué hay con los que estás compartiendo? O sea, realmente las personas con las que estás compartiendo se están sintiendo bien, de que tú estés más enfocado en el tema de mostrar lo que tú eres, que realmente el valor de compartir ese instante que quizás es difícil que se dé. Entonces también es complicada esa parte. Sí, hace parte de como querer demostrar. Mira, el que de verdad puede, el que de verdad tiene, no anda mostrando lo que hace, ni lo que tiene, ni lo que se come, ni nada. Creo que su mente no está en esas cosas. Claro. Está muy ocupado en disfrutar cada cosa que tiene. Exacto. Y tú sabías que es increíble ver personas, y no sé qué piensan ustedes, amigos de YouTube, pero ve uno tantas personas que tienen los mejores carros, que tienen la mejor ropa, que tienen las mejores pintas, por así decirlo, para querer aparentar que llevan una vida súper bien, una vida de mucho dinero. Pero más allá, tú entras a fondo a conocer estas personas, porque conozco algunas personas, y tú quieres entrar a fondo a esas personas y su cuenta está totalmente vacía, tienen problemas financieros, su carro está en deuda. Entonces, ¿cuál es el interés de demostrar lo que no somos? Y esto complementa a lo que tú dices acerca de los que tienen dinero. Las personas que realmente tienen dinero no tienen ningún interés de estar mostrando sus vinos, sus licores, sus comidas, la mejor ropa. Si ustedes ven, mucha persona que tiene dinero son las personas en vestirse más sencillas. Les gusta vestirse con sus tenis, sus suecos, sus jeans, camisas más relajadas. No tienen por qué estar aparentando absolutamente nada de lo que ya tienen. ¿Para qué? Si ya lo tienen. Bueno, igual el que tiene que se compre lo más caro es porque tiene. Sí, y si lo hace está bien. No nadie está mal que lo haga. El problema es querer aparentar tener una vida. Me acuerdo que tú me hablabas de un amigo, cierto amigo, que se llama Raúl. Qué pena, no me tiras. El amigo que me hablabas, que me decía de que él tenía que un Mustang aquí, trabajaba en una factoría contigo, y que él trabajaba y para comprarse ese carro lujosísimo, y que a veces te decía que no tenía para la gasolina. Sí, solamente trabaja para el carro. Para levantar para querer chicas. Eso. Pero es que no está mal. Mira, yo veo gente en las redes sociales que tienen un BMW, un Mercedes. Aquí el que desea va y se endeuda. Así como compra uno un Honda, también compra un Mercedes. Que valga más y que uno haga números y diga no se puede. Pues no se puede. Pero si usted lo hace, se endeuda y anda con su carro para arriba y para abajo. Así eso le esté quitando para otras prioridades. Pero colocan aquí lavando el carro, lavando el bebé. Aquí pues saliendo a la calle y muestran que se vea el carro. Yo me pregunto si esa misma persona tuviera un carro del año 95 en este momento, un Toyotica, algo así,
a ver si colocaría esa misma foto mostrando ese carro. Entonces, Exacto. ¿cuál es el deseo de estar impresionando a la gente con esas cosas? Con lo material. ¿O qué piensan ustedes, amigos? ¿Cuáles creen ustedes que es el interés de poder impresionar a las personas? Los escuchamos en los comentarios. Este es un espacio para que podamos interactuar, para que escuchemos los diferentes puntos de vista. No quiere decir que lo que Carlos y yo estamos hablando, eso es lo que realmente es cierto, no, porque todos pensamos de una forma diferente y también nos gusta escuchar sus comentarios. Para eso es este canal, para que podamos interactuar, para que nos dejen sus preguntas y poder contestarlas. Aparte de eso, no les hemos presentado a nuestra bebé. Ella es Luna. Luna también tiene su canal que se llama Luna de Westy. Y ella está hoy acompañándonos y está muy feliz porque vamos a visitar a su amiga, la mini Golden Doodle, Sofía. Su tía viene siendo. Viene siendo su tía. La sí. tía. Ajá. Entonces sí, Bueno. creo que ese es uno de los ejemplos de las cosas que generan envidia en otras personas. A veces esa envidia es provocada. Aunque el envidioso no necesita que le muestren. El que es envidioso lo va a sentir de igual forma. Sí. Y el envidioso es capaz de muchas cosas a la final. Ahora, hay que cuidarse de esas personas, sí. Sí, Que es inevitable tener una persona, no, eso es difícil. Porque a veces ni lo demuestran que lo son. Pero bueno, a la final cuando uno lucha por sus cosas, trabaja en sus cosas, con toda la envidia que puede existir, a uno se le van a dar. Si uno que es creyente en Dios, Dios decide, te doy eso en este momento, puede haber la envidia de 10, 100 personas que se lo va a dar. Exacto. Como si Dios decide no darte algo en ese momento, así nadie siente envidia, pues no te lo da. Yo pienso que todo está en la voluntad del Señor y ya. Y pues sí, alejar un poquito a esas personas, ¿no? Porque no es bueno tampoco. Claro, no inspiran confianza, son personas que, créame que nunca te van a dar un apoyo real y eso es algo que se siente, amigos, eso de verdad se siente, tú sientes quién realmente está contigo. Estas personas que son envidiosas casi siempre van a estar tratando de opacarte, porque lo que más les gusta a ellos es opacarte. Uno de los principales síntomas para conocer estas personas es cuando quieren aparentar lo que tú eres. Cuando tú ves que esa persona, si tú te compraste algo, yo también me la compro. Si tú te arreglaste de tal forma, el otro día quiere arreglarse mucho mejor. Ten cuidado porque siempre van a estar tratando de igualarte o de tratar de superarte porque no quieren sentirse de que se están quedando atrás. En la segunda parte también lo notamos cuando vemos de que ellos usan nuestros recursos o nuestros intereses o lo que hemos logrado. Si tenemos una compañía, entonces van a buscar la forma de quitarnos clientes, de quitarnos información, de dejar malos comentarios a nuestra espalda, porque les encanta hablar a nuestra espalda. Entonces, alármate con estos puntos porque de verdad que es un llamado a tener cuidado, a no confiar plenamente en este tipo de personas. Mira, hay personas que, por lo menos yo me compré unos zapatos y esa persona dice, uy, que esos zapatos, uy, pero ¿dónde los compraste? Ah, sí. No, pero a mí no me gustan así. Pero tú después los ves con unos parecidos. Exacto. No dice, Realmente o sea, no le gustó. quiere tener lo que tú te compras, lo que tú usas, lo que... Sí, son síntomas. Pero cuando te lo ven a ti, te dicen de frente que no. Bueno, te pueden decir que como que está bonito, como que está feo, cualquiera de las dos cosas. Entonces, así son. ¿Sabes también que he notado yo? Bueno, en esas personas, o sé que en esas personas pasa, tú empiezas un proyecto y te lo critican. O sea, son personas que siempre están buscando el lado negativo. Haces cualquier cosa que tú empieces y siempre van a ver el lado negativo. Siempre te ven lo malo. Entonces siempre no está mal amigos que tengamos amigos que realmente nos hagan críticas constructivas, pero es que hay unas críticas que se entienden que son de rabia, de envidia,
del que no creen en ti, yo sé que no vas a progresar, es Sí, quizás porque te critican de eso que estás muchos haciendo se lo más burlarán. irrelevante. Exacto, muchos se De que te burlarán digan y que te no. dirán, no, eso acá no existe, o eso tú no lo vas a poder lograr aquí, mira, no tienes el idioma, cómo vas a salir adelante, y realmente no saben la satisfacción que da cuando muchas personas te han tratado de opacar y tú logras hacerlo. Eso es algo increíble. Lo importante es no dejarnos opacar por estas personas que siempre están fijándose en los detalles en los que puedan criticarte. Por el contrario, apóyate de las personas que si quieren tener contigo un soporte, un apoyo, que te están dando ese burra para que hagas las cosas. Esas son las personas que se merecen estar contigo al final cuando recoja los frutos de todo aquello que tú ya has logrado. Claro, así es. Y Ujú. yo creo que bueno, ya con esto concluimos. Es algo de lo que puede, es un poquito de información acerca de la envidia y lo que genera envidia, las personas que sienten envidia. Y ya van a haber más cosas, ¿no? Más temas que vamos a estar hablando. Ya nuestra Entonces, niña ya quiere llegar. ya quiere llegar, mira, ya se está zarando aquí ya solita. Bueno, nos Hasta que se vea la otra. despedimos. Le damos gracias por estar aquí siempre conectados en nuestro canal. Estaremos colocando nuevos temas. No más, que Dios los bendiga. Un abrazo enorme. Luna se despide. Bye. Bye. Nos vemos.